Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast realizado por la agrupación independiente feminista. Dicha agrupación nació a partir del Encuentro Plurinacional de Mujeres del año 2019 con el fin de visibilizar a quienes callan y alzar la bandera de la lucha feminista. Alza la bandera que yo quiero estar con vos. Un paso al frente y de la mano ya van dos. Luchemos juntas por esta revolución. Que todo se puede si se hace por una razón, por una razón. El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Dos de las hermanas, Minerva y María Teresa, habían sido encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones antes de su brutal asesinato. Es por ello que cada año, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas las hermanas Mirabal. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48-104 para la eliminación de la violencia contra la mujer, que define este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En consecuencia, para respaldar esta decisión, en 1999 la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la Argentina, a lo largo de los años, se han ido tomando ciertas medidas en pos de reconocer la problemática de la violencia contra las mujeres y combatirla. Una de las medidas fundamentales fue sancionar en el año 2009 la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Dicha ley constituye un marco mínimo legal de las medidas a adoptar por el Estado Nacional en materia de violencia de género y discriminación contra las mujeres. Los derechos en ella declarados rigen en todo el territorio nacional, pero los procedimientos para garantizar el cumplimiento de los mismos dependen de cada provincia o jurisdicción. Para la ley, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. En su artículo 5, la ley define específicamente 6 tipos de violencia. Violencia física, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física, por ejemplo los golpes, intentos de femicidio, etc. Violencia psicológica, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. Incluye también la culpabilización,
vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Por ejemplo, insultos, amenazas, celos, etc. Violencia sexual. Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, existe o no convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Violencia económica o patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Por ejemplo, menor remuneración por igual trabajo, imposibilidad de manejar su propio dinero, privación de uso de sus objetos personales, impedimento de ingresar a su propia casa. Violencia simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Comprende los llamados micromachismos, publicidades sexistas, donde la mujer es representada a través de estereotipos, también los chistes donde se reproducen estos estereotipos. Es muy frecuente en los medios de comunicación. Por último, tenemos la violencia política incorporada a la ley en el año 2019, que es aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Este tipo de violencia se puede dar tanto dentro de los partidos políticos, donde se le pongan obstáculos a las mujeres para llegar a posiciones de poder, como en el ámbito público mediante insultos, amenazas y desprecio a las mujeres que participan en política por su sola condición de mujer, como por ejemplo insultos y críticas por su forma de vestir o por su físico, o insinuaciones sobre su vida íntima o sexual, dando a entender que sería eso lo que las llevó a estar en la posición que ocupa. Por otra parte, la ley, en su artículo 6, señala las modalidades a través de las cuales se pueden cometer estos tipos de violencia, es decir, en qué ámbitos y quiénes pueden cometerlos, a los tipos vistos anteriormente. Tenemos en primer lugar la violencia doméstica. Cualquiera de los tipos de violencia mencionados anteriormente, ya sea física, psicológica, sexual, etc., cuando sean cometidos por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, no necesariamente ocurre en la vivienda, y se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos, incluyendo además las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Violencia institucional. Realizada por les funcionaries, profesionales, personal y agente perteneciente a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Comprende desde abusos policiales hasta médicos, impidiendo el acceso a la interrupción legal del embarazo. Recordar que es una política pública, según las causales del Código Penal, no se puede negar. O cualquier tipo de violencia realizada por otros funcionarios públicos, municipales, provinciales o nacionales. Violencia laboral. Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, públicos o privados, y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.
Incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Puede ser cometida tanto por el empleador como por compañeros de trabajo. El empleador va a ser responsable si no aplica las medidas necesarias para que se detenga la situación de violencia. Violencia contra la libertad reproductiva, aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Violencia mediática, aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Violencia contra las mujeres en el espacio público, aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. Es lo que conocemos vulgarmente como acoso callejero. Fue incorporado como modalidad a la ley en el año 2019. Violencia pública política contra las mujeres, aquella que, fundada en razones de género mediante intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, impide o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando el ejercicio político o la vida política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. También fue incorporada a la ley en el año 2019 y viene a completar la violencia política como tipo de violencia. Es importante saber que todos los tipos de violencia se pueden denunciar, con procedimientos y consecuencias distintas, pero siempre el Estado estará obligado a darnos una respuesta, ya sea en los casos más graves que constituyen delitos, donde se pondrá en marcha el proceso penal y se podrá lograr una pena de prisión, como en aquellos casos donde no se comete un delito, pero sí se puede obtener una respuesta ante la justicia civil o de familia, que podrá ir desde medidas de protección, como exclusiones del hogar, restricciones perimetrales, etc., hasta multas y reparaciones económicas. A raíz de esta ley y a causa de determinados femicidios, se crearon nuevas normativas que la complementan. La Ley Micaela. Luego del femicidio de Micaela García en el 2017, se puso en marcha la ley que lleva su nombre, Ley número 27.499, donde se estableció la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la nación. Con esta ley se busca transmitir herramientas y construir sentidos comunes que cuestionen la desigualdad y la discriminación y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. La misma fue promulgada en el 2019 por el Congreso de la Nación y a la fecha adhirieron todas las provincias y alrededor de 500 municipios. Además, desde el mes de octubre de este año, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promovió la extensión de la ley a todos los clubes bonaerenses. La Ley 27.452, la Ley Brisa, establece que los hijos y las hijas de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar
y/o de género deben ser protegidos para crecer en un ambiente sano y libre de violencias. Por eso, tienen derecho a recibir una reparación económica mensual, acceder a una cobertura integral de salud y ser acompañados de manera integral durante su crianza. El proyecto se inspiró en el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de 3 años cuya madre fue asesinada a golpes por su marido. La ONG, la Casa del Encuentro, tomó el caso y redactaron un texto al que llamaron Ley Brisa en honor a ella. Reclamaban una ley que garantizara una reparación económica equivalente a una jubilación mínima para las víctimas colaterales de los femicidios hasta los 21 años. La paradoja fue que la ley primero se aprobó para la ciudad de Buenos Aires, es decir, que la ley Brisa no era válida para Brisa, que vive en Moreno, pero por unanimidad, diputados finalmente la convirtió en ley nacional en el año 2018. Protocolos contra la violencia de género. Otro gran logro a destacar es la creación de protocolos contra la violencia de género en los clubes, los cuales forman espacios de género y acción institucional, no solo para visibilizar los tipos de violencia, sino también para crear un marco regulatorio que sancione a quienes cometen acciones de este tipo dentro o fuera de la institución. Los clubes con categoría de fútbol femenino que actualmente cuentan con protocolos son Primera A, San Lorenzo, River, Rosario Central, Lanús, Estudiantes de La Plata, Platense, Huracán, Independiente, Racing y Gimnasia de La Plata. Primera B, Argentinos Juniors y Ferro. Primera C, Vélez y Chacarita. Desde el año 2000, cada 19 de noviembre se realiza a nivel mundial una jornada para reflexionar sobre el abuso sexual contra niñas. Es el Día de Prevención del Abuso Infantil. El abuso se da cuando una persona utiliza a un niño para estimularse sexualmente a sí mismo, a otra persona o estimula al niño. Es necesario aclarar que es considerado abuso sexual incluso aunque no haya acceso carnal. Además, a raíz del avance de la tecnología, debemos agregar un nuevo modo de abuso, el grooming o ciberacoso, que se da a través de un medio digital como pueden ser las redes sociales, juegos online, mails, etc. El adulte crea perfiles falsos en los que se hace pasar por un niño para entablar una relación de confianza con la víctima con el objetivo de obtener material de abuso o explotación sexual contra las infancias o generar encuentros personales en donde perpetrar un abuso físico. En este contexto en donde la violencia puede ejercerse tanto física como virtualmente, creemos de suma importancia la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para que cada niña sea consciente de que su cuerpo es su propiedad y pueda identificar situaciones de abuso. También cabe destacar la necesidad de construir espacios de confianza y protección dentro de la familia, dado que el 75% de los abusadores es un familiar directo o una persona de confianza dentro del círculo familiar.